Había sido una noche lluviosa, el tipo de noche en que el viento susurra secretos oscuros y la lluvia golpea las ventanas como dedos esqueléticos, insistiendo en entrar. Estábamos en la vieja casa de campo de mi abuelo, un lugar cargado de historias y secretos, perfecta para nuestro retiro de fin de semana. Éramos 5 amigos de la universidad: Clara, David, Isabel, Lucas y yo, Alejandro. El salón principal de la casa era acogedor a pesar del crujir de la madera antigua y los ocasionales silbidos del viento que se colaban por las rendijas de las ventanas. Una chimenea ardía, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. Fue Lucas quien encontró el juego en el desván mientras buscábamos leña. El polvo cubría la caja y el nombre El Juego del Diablo estaba grabado en letras góticas sobre la tapa. ¿Qué es esto?, preguntó, limpiando el polvo con la manga de su suéter. Nos reunimos alrededor de la caja, intrigados. Las reglas eran simples: cada jugador debía tirar el dado y mover su pieza por el tablero, enfrentando desafíos y recogiendo cartas que dictaban sus destinos. El objetivo era llegar al final del tablero sin perder todas tus vidas. Parece divertido, dijo Clara, siempre la más entusiasta. Vamos a jugar. La primera hora fue relativamente tranquila, llena de risas y bromas. Pero cuando Clara perdió su primera vida, algo cambió. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y la chimenea, que antes ardía con fuerza, se redujo a un par de brasas parpadeantes. Nos miramos incómodos, pero seguimos jugando. David fue el siguiente en perder una vida. Justo después de tirar el dado, la luz de las velas se apagó, dejando la habitación en una oscuridad total. Oímos un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. ¿Qué fue eso?, preguntó Isabel, su voz temblando. Nadie respondió. Encendimos las velas de nuevo, pero la sensación de inquietud persistió. Parecía que cada vez que alguien perdía, algo malévolo se desataba en la casa. La tercera vez fue Lucas quien perdió. Un ruido ensordecedor retumbó por la casa, como si algo pesado hubiese caído en el piso superior. Subimos para investigar, pero no encontramos nada. Esto no me gusta nada, dijo Clara, su voz apenas un susurro. ¿Y si dejamos el juego? No podemos, respondió Lucas, señalando las reglas. Dice que no podemos parar hasta que alguien gane. Eso es ridículo, intervino David. Es solo un juego. ¿De verdad crees eso después de todo lo que ha pasado?, replicó Isabel, su rostro pálido. Hay algo extraño en este juego. Volvimos al salón y continuamos, cada uno de nosotros temiendo la siguiente tirada del dado. Las sombras se alargaban y el aire se volvía más pesado, casi tangible con el miedo. Era mi turno. Tiré el dado con manos temblorosas y avancé mi pieza. Al recoger una carta, sentí un frío gélido recorrerme la columna. La carta decía: pierde una vida y enfrenta tu peor temor. Antes de que pudiera procesarlo, la habitación se llenó de una niebla densa. Vi a mi madre, fallecida hace años, de pie frente a mí, su rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. No pude moverme, paralizado por el terror. Alejandro, reacciona, gritó David, pero sus palabras parecían lejanas, como si vinieran de otro mundo. La visión desapareció tan rápido como había venido, dejando tras de sí un vacío helado. Me desplomé en el suelo, jadeando. Esto tiene que acabar, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. No podemos seguir. La casa, antes un refugio seguro, ahora parecía una trampa viviente, sus paredes se cerraban sobre nosotros como mandíbulas hambrientas. Las sombras no eran solo oscuridad, eran entidades acechantes, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Cada tirada del dado era un golpe en la puerta del infierno, y cada carta revelaba un fragmento de nuestros miedos más profundos. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera en contra de nuestra presencia allí.
Finalmente, Isabel tiró el dado, su mano temblando. Avanzó su pieza hasta la casilla final. Una risa gutural llenó la habitación y las sombras se volvieron más densas, casi tangibles. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. El tablero empezó a brillar y una figura alta y oscura emergió del centro. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos ardían con un fuego infernal. «Felicidades, habéis terminado el juego», dijo, su voz resonando como un eco en nuestras mentes. «Pero el precio de la victoria es más alto de lo que imagináis». Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces se apagaron y un frío abrasador nos envolvió. Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo, una sensación indescriptiblemente dolorosa y aterradora. Cuando la luz volvió, estábamos en una sala diferente. El tablero había desaparecido, y la casa parecía más antigua y desmoronada que antes. Miré a mis amigos y vi en sus ojos el reflejo de mi propio terror. El juego había terminado, pero las pesadillas estaban lejos de acabar. La casa había cambiado y con ella, nuestras vidas. Lo que comenzó como un fin de semana de diversión, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Sentimos que algo o alguien nos observaba constantemente. Sabíamos que el juego no nos había soltado por completo. Los eventos sobrenaturales y los susurros oscuros continuaron, y la sombra del diablo nos perseguía, recordándonos que habíamos jugado con fuerzas que no comprendíamos. Las primeras horas después del final del juego fueron una mezcla de incredulidad y miedo paralizante. Nos quedamos sentados en el salón, incapaces de procesar lo que había ocurrido. La chimenea estaba completamente apagada, y el frío de la casa se sentía como el aliento del mismo infierno. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó David, rompiendo el silencio. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde un lugar muy lejano. «Necesitamos salir de aquí», dijo Clara, con firmeza en su voz, aunque sus ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos. «Esta casa está maldita». Nos levantamos y comenzamos a recoger nuestras cosas, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Las puertas y ventanas, que antes habíamos abierto sin problema, ahora estaban cerradas y bloqueadas, como si la casa misma nos estuviera reteniendo. «No puede ser», dijo Isabel, tratando de abrir una de las ventanas con todas sus fuerzas. «Esto no puede estar pasando». «Debe haber otra salida», dijo Lucas, intentando mantener la calma. «Vamos a buscar en el sótano, quizás haya una puerta trasera o una ventana que podamos abrir». Bajamos al sótano, una decisión que ahora, en retrospectiva, parece haber sido una invitación al horror. La luz de nuestras linternas parpadeaba y proyectaba sombras grotescas en las paredes mohosas. El aire era denso y pesado, y el olor a humedad y decadencia era casi insoportable. De repente, una voz gutural y profunda resonó en el sótano. «¿A dónde creéis que vais?». Las linternas parpadearon violentamente, y una figura oscura se materializó ante nosotros. Era el mismo ser que había emergido del tablero del juego. Su rostro era una masa de sombras, pero sus ojos, esos ojos ardientes, eran inconfundibles. «El juego aún no ha terminado», dijo la figura. «Aún debéis pagar el precio completo». Intentamos correr, pero nuestras piernas no respondían. Sentí como si una fuerza invisible nos retuviera, manteniéndonos en el lugar mientras la figura se acercaba más y más. «Por favor, déjanos ir», suplicó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabíamos lo que estábamos haciendo. La figura soltó una risa escalofriante. «No sabíais, pero ahora lo sabéis. Habéis jugado con fuerzas que no comprendéis, y ahora debéis enfrentarlas». De repente, la figura desapareció, y la oscuridad del sótano se volvió opresiva. Nuestras linternas se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. Sentí una mano helada agarrar mi brazo, y me estremecí. «Alejandro, ¿eres tú?», preguntó Isabel, su voz temblando. «Sí, soy yo», respondí, tratando de mantener la calma.
Mantengámonos juntos. Tenemos que salir de aquí. Tanteando en la oscuridad, encontramos las escaleras y subimos de nuevo al salón. La casa parecía haberse transformado por completo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y macabros, y el aire estaba cargado de una energía siniestra. Tenemos que encontrar una forma de romper esta maldición, dijo Lucas, su voz firme. Quizás haya algo en el desván, algún libro o artefacto que pueda ayudarnos. Subimos al desván, y allí encontramos una vieja estantería llena de libros antiguos. Uno de ellos llamó mi atención, un grimorio con una portada de cuero negro y grabados en oro. Aquí debe haber algo, dije, abriendo el libro y pasando las páginas con manos temblorosas. Encontramos una página que describía un ritual para romper maldiciones. Necesitábamos velas negras, sal y recitar una invocación en latín. Reunimos los materiales rápidamente y preparamos el ritual en el centro del salón. ¿Estáis listos?, pregunté, mirando a mis amigos. Asintieron, aunque sus rostros reflejaban el miedo y la incertidumbre. Encendimos las velas y formamos un círculo de sal a nuestro alrededor. Empecé a recitar la invocación, y a medida que lo hacía, el aire se volvió aún más denso, y las sombras alrededor de nosotros parecían cobrar vida. Cuando terminé de recitar la invocación, un estruendo sacudió la casa. Las velas se apagaron y las sombras desaparecieron, dejando tras de sí una sensación de vacío y silencio. ¿Lo hemos conseguido?, preguntó David, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, una risa malévola resonó por toda la casa. La figura oscura apareció de nuevo, sus ojos ardientes llenos de burla. El juego aún no ha terminado, pequeños mortales. Apenas habéis comenzado. Y entonces, como si una fuerza invisible nos arrastrara, fuimos transportados de nuevo al desván, frente al tablero del juego. Las piezas estaban en sus posiciones originales, y el dado estaba listo para ser lanzado. Nos miramos unos a otros, sabiendo que no teníamos elección. El juego del diablo continuaría, y nosotros éramos sus peones, atrapados en una pesadilla sin fin. El terror y la desesperación estaban lejos de acabar. Cada tirada del dado nos acercaba más al abismo, y cada carta revelaba un nuevo horror que tendríamos que enfrentar. La casa, antes un refugio seguro, se había convertido en nuestra prisión, y el tablero del juego era el portal a nuestra condena. No podíamos escapar, y solo podíamos seguir jugando, esperando que, de alguna manera, encontráramos la forma de romper el ciclo infernal en el que nos habíamos sumergido. Pero el diablo no se cansa, y su juego no tiene fin. Con cada tirada del dado, la atmósfera de la casa se volvía más opresiva, y las sombras más profundas. Cada movimiento en el tablero desencadenaba nuevos eventos que parecían sacados de nuestras peores pesadillas. La figura oscura observaba desde las esquinas, su risa resonando en nuestros oídos, mientras el aire se llenaba de un frío helado que calaba hasta los huesos. No podemos seguir así, dijo Lucas, sus ojos llenos de desesperación. Esto nos va a matar. Tenemos que encontrar otra salida, dije, aunque en mi interior sabía que nuestras opciones eran cada vez más limitadas. Cada vez que uno de nosotros perdía, algo maligno se desataba en la casa. Isabel fue la siguiente en tirar el dado, y cuando su ficha avanzó por el tablero, una carta se levantó sola. La tomamos con manos temblorosas y leímos en voz alta, visiones del pasado. De repente, el aire se volvió espeso y nos vimos transportados a una versión distorsionada de la casa. Era la misma casa, pero algo era terriblemente diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, cada una de ellas mostrando eventos trágicos y grotescos. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Son las almas atrapadas aquí antes que nosotros, dijo la figura oscura, apareciendo de la nada. Cada uno de ellos jugó el juego, y todos perdieron. Entre las fotografías, noté una que mostraba un libro antiguo, el mismo grimorio que habíamos usado para el ritual.
La figura oscura señaló la fotografía y sonrió con una malevolencia que me heló la sangre. Ese libro contiene el secreto para romper la maldición, pero sus páginas están protegidas por las almas de los perdedores. Para liberarlas, debéis enfrentar sus horrores. ¿Qué debemos hacer?, preguntó David, su voz quebrándose. Debéis enfrentar vuestras peores pesadillas, dijo la figura. Solo entonces podréis liberar las almas y romper el ciclo. La casa se transformó de nuevo, y cada uno de nosotros fue arrastrado a un rincón oscuro de nuestras propias mentes. Me encontré solo en una habitación oscura, mis peores miedos manifestándose a mi alrededor. El sonido de risas malévolas y susurros ininteligibles llenaba el aire, mientras sombras deformes se arrastraban por las paredes. Recordé las palabras de la figura y supe que debía enfrentar estos horrores si quería tener alguna esperanza de liberar nuestras almas. Con cada paso que daba, los susurros se volvían más fuertes y las sombras más agresivas. «Muéstrate», grité, mi voz resonando en la oscuridad. Una sombra se separó de la pared y tomó la forma de una figura humana. Su rostro era una versión grotesca y distorsionada de mí mismo, sus ojos vacíos y su boca llena de dientes afilados. «Tú eres el culpable», dijo la sombra, su voz un eco de la mía. «Todo esto es tu culpa». «No es cierto», respondí, retrocediendo. «Solo queríamos jugar un juego. No sabíamos». «Siempre has sabido», dijo la sombra, avanzando. «Tus miedos, tus dudas, todo te ha llevado a este momento». La figura oscura, observando desde las sombras, parecía alimentarse de mi desesperación. Pero sabía que debía enfrentarme a mis miedos si quería sobrevivir. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar mi mente. «Esto no es real», me dije a mí mismo. «Solo es una manifestación de mis miedos. Puedo vencer esto». Abrí los ojos y enfrenté a la sombra con una determinación renovada. La figura parecía vacilar, sus ojos vacíos parpadeando. «No tienes poder sobre mí», dije, con voz firme. «Eres solo una sombra de mis miedos. No eres real». La sombra comenzó a desvanecerse, y con ella, la opresiva oscuridad que me rodeaba. Sentí una fuerza invisible liberarse de mi cuerpo, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. La habitación volvió a la normalidad, y me encontré de nuevo en el salón con mis amigos, todos ellos exhaustos pero vivos. «Lo hemos conseguido», dijo Clara, su voz llena de alivio. «No tan rápido», dijo la figura oscura, reapareciendo. «Esto es solo el comienzo. Habéis liberado una parte de vuestras almas, pero el juego aún no ha terminado». Nos miramos unos a otros, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar. Pero ahora teníamos una esperanza, un camino para romper la maldición y liberar nuestras almas. Con renovada determinación, nos preparamos para enfrentar los próximos horrores del juego del diablo, sabiendo que solo juntos podríamos vencer. La casa seguía viva con su propia energía maligna y cada rincón oscuro albergaba nuevos secretos y terrores. Pero sabíamos que no podíamos rendirnos. La figura oscura podía reír y burlarse, pero la luz de nuestra esperanza comenzaba a penetrar incluso en las sombras más profundas. Nos preparamos para la siguiente jugada, sabiendo que cada paso nos acercaba más a la verdad y a nuestra eventual liberación. El juego del diablo no había terminado, pero nosotros tampoco. Respiramos profundamente, preparándonos para la próxima tirada del dado. La opresión en el ambiente era palpable, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el camino por delante estaba lleno de peligros aún más oscuros. David, con la mano temblorosa, tomó el dado. Todos contuvimos el aliento mientras lo lanzaba sobre el tablero. El dado rodó, haciendo eco en la silenciosa sala, hasta detenerse en el número 6. Su ficha avanzó y aterrizó en una casilla marcada con un extraño símbolo, una puerta entreabierta con ojos mirándonos desde la oscuridad. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. David levantó una carta y la leyó en voz alta,
su voz temblando, el pasaje de las almas perdidas, cruza el umbral y enfrenta los secretos más oscuros de la casa. Solo así podrás continuar. Una puerta apareció en la pared, antigua y polvorienta, con grabados que parecían moverse bajo la luz. David se acercó a ella, y nosotros lo seguimos, sabiendo que no podíamos dejarlo enfrentar esto solo. Al cruzar el umbral, nos encontramos en un corredor estrecho y oscuro, sus paredes cubiertas de antiguos tapices que contaban historias de dolor y desesperación. El aire era denso y cargado de un olor a moho y algo más, algo que no podíamos identificar. Mientras avanzábamos, las sombras parecían alargarse y retorcerse a nuestro alrededor. Podíamos escuchar susurros, palabras indescifrables que llenaban nuestras mentes de terror. Lucas, siempre el más valiente, trató de mantener la calma. «Solo son sombras», dijo. «No pueden hacernos daño si no les tenemos miedo». Pero sus palabras parecían vacías en el oscuro pasaje. De repente, una figura espectral se materializó delante de nosotros. Era una mujer, su rostro deformado por el dolor, sus ojos llenos de tristeza infinita. «Ayudadnos», dijo con una voz etérea. «Estamos atrapados aquí por la maldición del juego. Solo vosotros podéis liberarnos». «¿Cómo?», pregunté, mi voz temblando. «Enfrentad los horrores que se esconden en esta casa», respondió. «Cada victoria vuestra nos acerca un poco más a la libertad. Pero el camino es peligroso y lleno de trampas. Debéis estar preparados para lo peor». Avanzamos por el corredor hasta llegar a una sala circular llena de espejos. Cada espejo reflejaba no solo nuestras imágenes, sino también escenas de nuestras vidas, algunas ya olvidadas, otras demasiado dolorosas para recordar. «¿Qué es este lugar?», preguntó Clara, observando su reflejo que mostraba una versión más joven de sí misma, llorando. «Es la sala de los espejos», dijo la figura espectral. «Aquí enfrentaréis los reflejos de vuestros errores y miedos. Solo al aceptarlos podréis avanzar». Cada uno de nosotros se vio arrastrado hacia su propio espejo. Me encontré frente a una versión de mí mismo, mi reflejo distorsionado por la culpa y el arrepentimiento. Las palabras del reflejo eran como cuchillos, recordándome todos mis fracasos y decisiones equivocadas. «Nunca fuiste lo suficientemente bueno», dijo mi reflejo. «Siempre fallaste cuando más importaba». «No es verdad», respondí, aunque sabía que mis palabras no tenían convicción. «Acepta tus errores», susurró la figura espectral. «Solo entonces podrás liberar tu alma». Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de encontrar paz en medio del caos. Abrí los ojos y miré mi reflejo con determinación. «He cometido errores», dije. «Pero esos errores no definen quién soy. Aprenderé de ellos y seguiré adelante». Mi reflejo comenzó a cambiar, volviéndose menos amenazante, más humano. Sentí una paz interna que no había sentido en mucho tiempo. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y me encontré de nuevo en la sala con mis amigos, todos ellos mostrando señales de haber enfrentado sus propios demonios. «Lo conseguimos», dijo Isabel, su voz cargada de alivio. «Aún no», dijo la figura oscura, reapareciendo. «Habéis pasado solo una prueba. Quedan muchas más». Sabíamos que el camino aún era largo y peligroso, pero ahora teníamos una renovada esperanza y determinación. Juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa que el juego del diablo nos arrojara. Con renovada valentía, nos preparamos para la siguiente tirada del dado, sabiendo que cada paso nos acercaba más a nuestra libertad y al fin del juego maldito. El pasillo se alargaba frente a nosotros, cada sombra y cada susurro prometiendo nuevos horrores. Pero ahora, con la fuerza de nuestras almas unidas y la voluntad de enfrentar cualquier desafío, estábamos listos para seguir adelante, enfrentando el próximo movimiento del juego del diablo con el coraje que solo la desesperación y la esperanza pueden dar. Nos reunimos de nuevo alrededor del tablero, su brillo siniestro iluminando nuestras caras cansadas pero resueltas.
Cada movimiento nos acercaba a un enfrentamiento final que sabíamos inevitable. Era mi turno, y mientras tomaba el dado, sentía el peso del destino de todos nosotros en mis manos. Sea lo que sea, estamos juntos en esto, dijo Clara, colocando una mano sobre mi hombro. Lancé el dado y observamos cómo rodaba, cada giro una mezcla de esperanza y terror. El dado se detuvo en el número 4, y mi ficha se movió por el tablero hasta aterrizar en una casilla con el símbolo de un reloj de arena rodeado de llamas. El juicio del tiempo, leí en voz alta, levantando la carta correspondiente. El suelo bajo nosotros comenzó a temblar, y la habitación se transformó. Nos encontramos en un vasto salón lleno de relojes, cada uno marcando un tiempo diferente. En el centro del salón, un enorme reloj de arena flotaba en el aire, su arena negra descendiendo lentamente. El tiempo es tu enemigo y tu aliado, dijo la figura oscura, su voz resonando en el salón. Para avanzar, debéis resolver el acertijo del tiempo. Una voz profunda y resonante llenó el salón, cada grano de arena es un segundo perdido. ¿Qué es aquello que aunque vuela, no puede ser atrapado? Es el tiempo, dijo David rápidamente. Pero, ¿cómo resolvemos esto? Observamos los relojes, cada uno diferente, cada uno mostrando eventos de nuestras vidas. Comprendí que cada reloj representaba momentos cruciales que debíamos enfrentar y resolver. Debemos ajustar los relojes a los momentos correctos, dije, y nos pusimos a trabajar. Cada uno de nosotros se acercó a un reloj diferente. Clara ajustó su reloj a la hora exacta en que tomó una decisión difícil pero correcta. Isabel ajustó el suyo al momento en que encontró el coraje para enfrentar su mayor miedo. Yo ajusté el mío al momento en que decidí no rendirme, sin importar cuán difícil fuera la situación. Cuando cada reloj estuvo ajustado, el gran reloj de arena comenzó a brillar intensamente. La figura oscura nos observaba, su expresión cambiando de burla a una oscura satisfacción. Habéis pasado la prueba del tiempo, dijo. Pero recordad, cada segundo cuenta, y vuestro tiempo aquí se está agotando. El salón de relojes desapareció, y nos encontramos de nuevo en el salón principal, rodeados por el tablero. Sentíamos una mezcla de alivio y agotamiento. La figura oscura se desvaneció en las sombras, pero sabíamos que volvería. Esto está lejos de terminar, dijo Lucas. Pero estamos logrando avanzar. Cada prueba nos acerca más a la verdad, dijo Clara, su voz firme. No podemos rendirnos ahora. No lo haremos, respondí, mirando a mis amigos con determinación. Encontraremos la forma de romper esta maldición. Nos preparamos para la próxima tirada. El tablero parecía latir con una energía propia, como si el mismo juego estuviera ansioso por continuar. Era el turno de Isabel. Tomó el dado, y su mano tembló ligeramente mientras lo lanzaba. El dado rodó y se detuvo en el número 3. Su ficha avanzó y se detuvo en una casilla con el símbolo de una puerta entreabierta y cadenas rotas. El umbral del final, leyó Isabel, su voz apenas un susurro. Una puerta enorme apareció en una de las paredes, hecha de un metal oscuro y cubierto de runas brillantes. La figura oscura se materializó junto a ella, sus ojos brillando con una malicia inhumana. Habéis llegado lejos, pero el verdadero desafío aún os espera, dijo. Tras esta puerta se encuentra el corazón del juego. Si lo superáis, seréis libres. Si falláis, vuestras almas quedarán atrapadas aquí para siempre. Nos miramos unos a otros, sabiendo que esta era nuestra última oportunidad. Con una mezcla de miedo y determinación, nos acercamos a la puerta. Las runas brillaron intensamente cuando Isabel la empujó, y se abrió con un chirrido ensordecedor. Tras la puerta, nos encontramos en una sala inmensa, su centro dominado por un altar oscuro sobre el cual reposaba un libro antiguo, el mismo grimorio que habíamos usado al inicio. La figura oscura flotaba sobre el altar, su risa resonando en nuestras mentes. Este es el final, dijo. Vuestro último desafío. Debéis destruir el grimorio para romper la maldición,
pero cuidado, cada intento liberará sus horrores más oscuros. Nos acercamos al altar, sintiendo la poderosa energía que emanaba del grimorio. Tomé una piedra del suelo, dispuesto a romper el libro. Pero antes de que pudiera hacerlo, la figura oscura lanzó un grito, y las sombras de la sala cobraron vida. «¡Defendeos!», grité, mientras las sombras nos rodeaban. Cada uno de nosotros luchó contra las sombras, nuestros miedos y pesadillas tomando forma tangible. Sabíamos que solo si trabajábamos juntos podríamos vencer. «¡Rápido!», dijo Lucas. «Romped el libro». Con un último esfuerzo, lancé la piedra contra el grimorio. El libro explotó en una ráfaga de energía oscura, y las sombras chillaron, desapareciendo en el aire. La sala comenzó a desmoronarse, y la figura oscura lanzó un grito de ira y desesperación. «No. No podéis destruirme». Pero lo habíamos hecho. La casa volvió a la normalidad, y nos encontramos de nuevo en el salón, el tablero ahora inerte y sin vida. La maldición había sido rota. Nos miramos unos a otros, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habíamos sobrevivido al juego del diablo y habíamos roto su maldición. Pero sabíamos que nunca olvidaríamos los horrores que habíamos enfrentado. «Lo logramos», dijo Clara, su voz llena de lágrimas. «Sí», respondí. «Lo logramos». Sabíamos que el juego estaba terminado, pero las cicatrices que dejó en nuestras almas perdurarían. Aunque habíamos ganado nuestra libertad, la experiencia nos había cambiado para siempre. A medida que salíamos de la casa, dejando atrás el tablero y la figura oscura, sabíamos que éramos más fuertes, más sabios, y que nunca olvidaríamos la noche en que jugamos el juego del diablo. Y así concluye nuestra aterradora aventura en El juego del diablo. Espero que hayan disfrutado esta historia llena de suspenso, miedo. Recordemos siempre que a veces los juegos más inocentes pueden esconder los secretos más oscuros. No olviden dejar sus comentarios sobre qué parte les dio más escalofríos y qué otro tipo de historias les gustaría ver en el canal. Si les gustó este video, por favor denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias espeluznantes. También pueden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos nuevo contenido. Compartan este video con sus amigos si creen que pueden soportar el miedo. Gracias por acompañarnos en esta terrorífica travesía. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más misterios y leyendas que pondrán a prueba su valentía. Hasta pronto y que tengan dulces pesadillas.